son los acuerdos que ustedes hicieron, estos acuerdos que tienen que ver con la dinámica y el funcionamiento, que no solamente tiene que ver con la dinámica y funcionamiento de la clase, sino con los grupos propios, que es todo lo que después vamos a trabajar cuando hagamos la revisión de la... más organizado y que sea como una puesta en común lo que se habló en el contrato pedagógico, ¿no es cierto? Más o menos con la participación de todos nuestros compañeros en este momento que dábamos ciertas ideas, ¿no? Que para el grupo, ¿no es cierto? Sobre todo por una cuestión de organización, las compañeras, poner un tiempo prudencial por el tema de la asistencia, por ejemplo, para que ellas también no estén supeditadas a estar atendiendo las quejas de los compañeros y puedan dedicarse sí, totalmente. a las clases. Totalmente, sí. Perdón, chicos. Nosotros podemos... ¿Cómo? Camila, perdón, ¿sí? Que 40 minutos está re bien, me parece. Sí, de todos modos, ¿sabes qué, muñeca? Si esto ocasiona, digamos, demasiado inconvenientes a las compañeras que tienen que prestar atención a esta cuestión de la asistencia y no a la cuestión de la clase, yo hago fotocaptura con el teléfono, no hay problema. El tema es que, por ejemplo, lo que a mí me aparecen en este momento no son las 96 personas. Ese es el punto, porque no todas escriben acá. Claro, en el chat por eso decían, profesora, lo que dijo la compañera al comienzo, que muchas personas ponen asistencia y después no están. Entonces, se llegó a un acuerdo con el contrato que estábamos dando, que todavía no se cerró, ¿no es cierto? Con el tema de que de pasar cierta hora, por ejemplo, esos 40 minutos prudenciales para la asistencia, para computar asistencia, después la persona, el compañero puede participar de la clase, pero no podemos reclamar si tenemos o no asistencia, porque ya llegamos a está bien. acuerdo. Sí, me parece bien. Y si no, saco fotos yo y listo, no hay problema. Pero lo importante es que pongan en el WhatsApp, Muñe, para evitarle también a los chicos compromisos con respecto a sus compañeros, saco foto, yo después paso una analista, los presentes y listo, no hay problema. Así no nos dilatamos mucho el tiempo en estas cosas. Bien, buenísimo. Ahí ya saqué la foto de los que estaban por lo menos presentes en el chat. Si vuelven a escribir ahora, yo voy sacando fotos y después elimino, voy sacando en la lista. Bueno. Bien. Vamos a trabajar. ¿Cómo les está yendo con las lecturas? ¿Cómo les está yendo con las lecturas del material? Bien, profesora, bastante bien. Son lecturas interesantes. Bien. Bastante bien, profe, no son difíciles de leer. No, son accesibles, habíamos dicho en la clase anterior, ¿no es cierto?, que es material que es de fácil lectura, es muy vivencial, es muy anecdótico, así que son cosas interesantes, que hasta divertidas por ahí. Por eso nosotros también pedimos que las trabajen en grupo, para que puedan ir haciendo un debate y volver al registro de los propios aprendizajes, que era lo que habíamos visto, que nos tenemos que conectar con nuestras vivencias como para poder entendernos nosotros primeramente y poder de ese modo también estar en condiciones de atender a lo que nos aparezca después en la práctica, ¿no? A ver, hoy es miércoles 1 ya. Tenemos 96 presentes, son y 45 menos cuarto, bien. 95 presentes. ¿Alguien que tiene problemas siempre con la conectividad o con algo por el estilo, como para ir registrando que alguien que tenga dificultades o que esté en una zona que no le permita... En mi zona, tenemos una zona álgida. Esta zona tiene una señal pésima, profesora. Pésima. Bien. Profe, yo estoy en Juárez.
Ah, tengo claro. problemas con la conexión. Julieta, sí. Bien. Sí, te digo que ayer yo quise trabajar y pude trabajar 10 minutos, no dio para más. Así Nosotros que, pensábamos que era Está con el Wi-Fi, pero había sido que era la señal, simplemente no entraba. Profesora, acá nosotros hace mucho calor y en la Nueva Formosa tenemos problema de luz. El otro día, por ejemplo, en la clase pasada con ustedes, yo había participado y todo en la clase y estuvo un tiempo y después se me fue la luz y me tuve que conectar y a la hora de la asistencia me di cuenta que no estaba en lista. Sí, profe, yo soy del mismo barrio y tengo el mismo problema. Y más a El las de la luz, Sí, profe. Yo también, profe. bien. Parece Yo que también, no, profe. hermoso, profe. Yo soy del interior, soy de la UNA INEC y todos los días a partir de las 2 de la tarde, a veces a la mañana se corta la luz, vuelve a las 6 de la tarde. Yo le decía a mi mamá, mamá, mis profesoras, mis compañeras no me van a creer que a mí todos los días se me corta la luz porque estoy ahí diciéndole, chicas, ayúdenme porque se me cortó la luz, no escucho. Es un En mi quilombo. pueblo también pasa lo mismo siempre. Más ahora empezando a hacer calor, a las 5 se corta la luz Sí, siempre. sí. El ¿De dónde viento sos, también, Azul? profe, que hay. Y el Perdón, Wi-Fi Azul. no anda. ¿De dónde sos, Azul? Sí, Yo soy de saben. Tres Lagunas, profe. Ujú. Profe, a mí también me Bien. pasa lo mismo con el tema de la energía eléctrica, que normalmente a la siesta se corta y yo no puedo participar en las clases a causa de Bien. eso. Bueno, Yo soy del interior de Pastoril. estamos Bueno, acá cerca, en adentro de todo. por eso sabemos nosotros de estos inconvenientes, entonces por ahí Nancy, el acuerdo de que Norma también pueda hacer este registro, cosa de no comprometer a los compañeros en esas decisiones que por ahí las tenemos que tomar nosotros, ¿no? Igual creo, profe, buenas tardes, que ante este escenario de la virtualidad nadie está exento No, por a las supuesto. complicaciones. Sí. Por eso, la responsabilidad del registro la tenemos los docentes, o sea, es nuestra responsabilidad ese seguimiento, porque también es digamos, una responsabilidad nuestra poder hacer la evaluación de las situaciones. Así que contamos con el aporte y el apoyo de ustedes y también nosotros vamos a hacer nuestro chequeo para poder tener esa información, ¿sí? Bien. ¿Algo más que quieran comentar de la semana? ¿Algo que les haya pasado, que necesiten compartirlo con el grupo? ¿Alguna cosa buena, alguna dificultad? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Quería saber si es que van a subir las clases que se grabaron a la plataforma, porque busqué y todavía no hay nada y quería saber eso. O hacerle acordar. Vos sabés que yo no pude ver cómo se hace eso. La verdad, sinceramente no me acordé de averiguar cómo se hace eso. Pero ya voy nosotros a... en el Zoom tenemos la opción de grabar. No sé si en esta, la verdad que no la encontré yo los otros días. No sé si vos tenés, muñeca, si te aparece ahí. Yo tengo arriba que dice... A vos te debe aparecer la opción de grabar porque vos habilitás el... La verdad que yo no lo encontré en el Meet por eso, pero sí se tiene la opción de grabar, debe tener. No lo encontré. Activar subtítulos. No. Hay un icono, profe, que tiene figuras geométricas. Sí, ahí, pero Ahí no, a solo mí, aparece. no, ahí solamente me aparece a mí pizarra, no sé si a vos. Pizarra, sí. Pizarra no me aparece. Es por el tipo de dominio que tiene, profe, es gratuito. El dominio estándar es el que permite grabar las clases y se paga $12. Claro, ese es el tema. Nosotros estamos utilizando la línea gratis. Sí, no permite grabar, profe. No compramos paquetes. Mi computadora y no termino de pagar mi teléfono que tuve que cambiar antes para sacar fotos y, o sea...
Tiene 3 dominios, o sea, te da la posibilidad de adquirir 3 dominios. El Claro, dominio por básico, eso, perdón, el por eso, estándar y el triple. Sí. debe Chicos, ser por eso que los profes, en la universidad tiene, la Facultad de Humanidades tiene una cuenta, no sé cómo se llamará, Zoom, que utilizan los profes, algunos de los profes. Nosotros como nos manejamos con Meet, dejamos libre porque, bueno, hay otros profesores que querían usar el Zoom. A mí la verdad que no yo me gusta puedo el Zoom. ¿Mm? grabar las clases, o sea, puedo grabar las clases, Sí, pero Hay programas. si es que alguno sabe la forma de pasarles con un link o algo, porque una clase la subí a YouTube, pero las otras son muy largas y pesan demasiado y no me dejan subir. Entonces, si alguno sabe la forma, yo no tengo problema de pasarles, porque yo tengo clases grabadas. En YouTube, bien, sí, en buenísimo. YouTube hay una opción para configurar la carga de videos largos. Por lo general, cuando no se habilita esa configuración, te permite solamente 15 minutos. Entonces hay una configuración para que puedan habilitar subir videos que duren más de 15 minutos. Sí, Por yo ahí me subí un comunico después video con que una dura bocina. 1 hora y media, pero pasando en la hora y media, casi 2 horas y media que tuvimos una clase, ya no me dejaba subir. Me decía que era muy pesado para la plataforma. Puedes bajarla Entonces, por partes, Agustina, en 2 partes de última. eso O también si no, podría nos ser. puedes decir el nombre de la aplicación y grabamos todos, ¿no? Eso, Les digo el existe nombre, una puede aplicación. ser, sí. Es una aplicación, sí. Bueno, vemos en todo. Profe, Porque hay el Zoom, por ejemplo, creo que está configurado desde la facultad que no nos permiten grabar a nosotros, graba sin sonido. Mira vos. profe, O sea que no nos hubiera solucionado, sí, sí, sí. disculpe, mi compañera de grupo Partido Karen quería acá, dice que está sin wifi, que por eso no está pudiendo conectarse. Que no puede conectarse, Portillo. No, Partido Karen y Belén Blanco también me dijo lo mismo. Son mis compañeras de grupo. Ujú. Bueno, si les parece, vamos a tratar de atender todas las cuestiones que vayan apareciendo, que son, ya sabemos, propias de esta situación de porquería, puedo decir, de la pandemia. Lo importante es grabar las clases, sobre todo, profe, por el tema, no por si no nos conectamos, como me pasó el otro día, que me quedé sin luz y salí. Yo siempre participo en las clases, pero como cuando te perdés una parte, creo que después en la próxima te encontrás perdido. Hay cosas importantes que te perdés que solamente estas clases prácticas, sobre todo, que van más allá de la teoría, porque por más que leemos los materiales, con las prácticas se complementa mejor. Exactamente, sí, sí. Por eso vieron que es importante el estar, ¿no? El poder participar, hablando las dificultades propias de esto, ¿no? Bueno, yo lo que quería que revisemos, queríamos trabajar con Normita, ir preparándonos para poder hacer probablemente sea dentro de una semana, ir haciendo como un cierre de esta unidad 1. Por eso insistimos siempre en este registro que ustedes vayan haciendo de cuál es el proceso y cuál es la organización de esta unidad, cuáles son los objetivos, de qué trata, a qué apunta, por qué hablamos del aprender en estos primeros encuentros, desde el registro propio de sus aprendizajes, desde esta mirada introspectiva que teníamos que hacer, desde psicopedagogizarnos, que ya vamos a trabajar
en la unidad 2 más profundamente sobre ese término, sobre esto de poder creer en lo que es nuestra profesión, en esta profesión en la que ustedes se están formando, están construyendo una identidad psicopedagógica y la importancia que tiene en esta construcción el poder ir revisando los procesos propios, ¿sí? Esos procesos que justamente atienden a lo que nos aparece en una primera instancia dentro de la historia de la psicopedagogía y desde el hacer psicopedagógico como el aprendizaje. ¿Sí? Por eso nosotros cuando trabajamos esta primera unidad hablamos del aprender para no hacer hincapié solamente en el aprendizaje, que el aprendizaje vendría a ser como la puesta en acto de todos los procesos internos que se dan en este aprender. ¿Sí? Tenemos, no sé si fueron viendo en el grupo las bibliografías que estuvimos compartiendo. Si hacemos una revisión de los temas, ustedes trabajaron los fundamentos teóricos, ¿no es cierto?, de lo que es el aprendizaje, de lo que es el aprender, de lo que son los registros de nuestros procesos. Trabajaron los temas que tienen que ver con la constitución de los grupos, ¿sí? Por qué y cómo y qué finalidad tiene este abordaje que nosotros hacemos de esta opción metodológica del trabajo en grupo, relacionado justamente con estos procesos del aprender. ¿Sí? Vemos qué implica o qué aspectos se tienen en cuenta en este proceso. ¿Desde qué bibliografía? A ver, vamos a revisar un poquito. ¿Qué autores más o menos fuimos trabajando? A ver si recuerdan. Alicia Fernández, profe. Bien, Alicia Fernández. Alicia Fernández. Bouzas. Bouzas. ¿Alcanzaron a trabajar Gandulfo de Granato? Sí, profe. Sí, bien. Que estamos hablando de la misma temática relacionada al de Bouzas, que es grupo, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí. Vilma también, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Brenda? Vilma Pruso. Vilma Pruso, que es la que tenemos ahora, sí. Y hay un texto que lo trabajamos hoy, que lo vamos a trabajar hoy, que es el de Alicia Stolkiner. No sé si... Sí, lo tienen también como propuesta para parte trabajar. de esta unidad, claro, como propuesta como parte de la unidad 1, sí. Nosotros hacemos la revisión, hacemos esta recurrencia, también como una la adopción de una metodología de trabajo, porque así ustedes van viendo cómo todo es, digamos, toda la temática es envolvente. Avanzamos un poquito, revisamos lo que trabajamos, volvemos hacia atrás, incluimos los aspectos teóricos que tiene la bibliografía, que ya la vimos, la trabajamos, la relacionamos con la que estamos trabajando hoy, volvemos a ponernos en el terreno, en las vivencias, volvemos a retomar otra vez la bibliografía que trabajamos con respecto a ese tema. Este proceso de recurrencia es un proceso que no es azaroso, digamos, no está tomado al azar, sino que justamente la idea es que ustedes puedan seguir esta hilación de los temas y saber que todo lo que tienen, incluidos los temas de otras materias, todo lo que tienen trabajando, lo que vienen trabajando desde el primer momento de la carrera, tiene que ver con lo que ustedes están trabajando hoy. Con respecto a eso vamos a ver, si les parece, creería que ya no va a ingresar nadie, son las 15. A ver, acá hay algún mensajito.
No hay nadie que pueda... no. Bien. Vamos a ir revisando y trabajando algunas cuestiones de este material teórico que hoy lo que me pasó, no sé si estaba, puede ser que haya estado muy floja la señal. Me permitió cargar algunos materiales en la plataforma, pero después ya no pude más. No pude, error del sistema, no sé qué pasó. No, la plataforma, Muñeca, no está admitiendo. No está, Salomé. No está admitiendo un peso de megabyte, kbyte, no sé, una cuestión así que hay que subirlo todo al Drive. A mí no me está permitiendo subir en la otra cátedra en nada. No te puedo creer. Todo a través del Drive y solamente. O sea que vamos a tener que subir al Drive directamente. Ya creo que está la mayoría, ¿no? Sí. ¿Quién había subido de lo que al Drive, de lo que compartimos? Porque está todo compartido en el grupo de WhatsApp. Todo lo que estamos trabajando está compartido en el... Creo que hay un material que me falta, el de Gandulfo de Granato, que... puede ser, de grupo. No el de recuerdan Tolkien, ustedes. No, el de Tolkien yo subí. Sí, está. Pero hay uno que me parece que no está. Gandulfo de Granato, me parece que no lo subimos, sí. Al grupo del WhatsApp. Ese no está. En el WhatsApp se subió fotos, creo que era de Granato del juego en el proceso de aprendizaje. Eso yo lo tengo anotado. Pero fue en el grupo de WhatsApp, no al Drive. No. Yo estoy mirando en el grupo de WhatsApp. Estoy mirando. Pruso de Dipego, Fernández, Bouzas, Teobaldo y Fernández Alicia. No, ese me está faltando subirlo. Voy a subirlo al grupo de WhatsApp para ver después cómo podemos hacer para el Drive, ¿sí? Subir entonces a WhatsApp. Yo todo anoto porque si no me olvido. Claro, pero ya lo trabajaron con la profesora igual, ¿no es cierto? El de Granato. Sí, ellos lo Sí, trabajaron. profe, pasaron fotos del texto nomás. No bien, pasaron PDF, pero la profe pasó fotos del texto. Todavía no trabajamos el texto ese, profe, porque el lunes cuando estuvimos con ella se había retirado porque tenía que ir al banco. Bien. Pero teníamos que trabajar ese lunes. Bien. Está para saber más o menos qué se pudieron. Chicos, el de Tolkien se le pasó el día de la clase, la última clase, a la que pasó el cuento la profesora Muñeca, que pasó el cuento de la flor roja con el tallo verde. Con el tallo verde. Ese día pasó el de los gestos y las palabras, o las palabras y los gestos de Tolkien, y ahora lo volvió a pasar ayer. Y el otro, sí, el que falta es el de Granato. No sí, yo ya estuve mirando en el material del grupo, pero no importa, yo se los paso después, lo tengo bien a mano, así que no hay problema. Como para que lo puedan ir leyendo. La idea es que ustedes no se queden con lo que digerimos nosotros. ¿Qué significa eso? Yo les digo, yo voy revisando material que fuimos trabajando en otros grupos y voy modificando, porque le voy encontrando otras cosas, qué sé yo. Por ahí digo, ¿cómo no me di cuenta que faltaba esto? O que en este ejemplo puedo ponerlo, o sea, tomando otras cosas del material teórico. La idea es que ustedes tengan, para eso están las guías de lectura, ustedes tengan acceso a la información de primera mano, ¿sí? Para que no trabajen solamente con los power o con lo que se dice en la clase, los apuntes que ustedes tomen, ¿está? Bien. Vamos a trabajar ahora el material de Pruso de Dipego, que es bastante de mucha revisión, por eso les decía, ustedes van a trabajar ahora seguramente revisando conceptos que ya tienen, que ya fueron viendo en el desarrollo de la carrera, como para que los puedan ir revisando también y tener un fundamento teórico fuerte a la hora de hacer las lecturas que van a tener que hacer en las casuísticas. Vamos a intentar compartir.
compartir pantalla. Vamos, a ver. Una ventana. Yo tengo empezado, les juro que me parece un déjà vu muy triste, pero ahí está. Ahí estamos. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ven con el... A ver, voy a tratar de compartirla. Ahí ven pantalla completa, ven completo, con presentación. Sí, se ve bien. No, profe. Ahora sí. Como presentación no, profe. Como presentación no, profe. Está abierto el Como documento. presentación no. Ahí En ven la copita biografía del fracaso escolar, recuperación psicopedagógica. ¿Eso ven? El nombre, la primera Sí, diapositiva. profe, eso se ve, profe. Sí se ve, Bien. no se ve pantalla completa. Pero se ve el resto de las diapositivas, digamos, tendrías que ponerla allá arriba en presentación. Ah, yo puse en presentación, pero abajo. Espera un poquito. Abajo tomé... A ver. En la copita, que está arriba. Claro, yo voy a finalizar la presentación. A ver, ahí voy a ir arriba. Ahí. Bien. ¿Ahí sí? A ver, todavía no Díganme aparece. si ¿no? No sé. No, profe. No responde. Ah, No responde. pero ¿qué? No sabe y no responde. No sé por qué. No sé por qué si hice lo mismo que hice recién. Vamos a hacer ¿ahí ven las distintas diapositivas? Sí. Sí, profe, ahí sí. Hagámoslo así, punto. Bueno, nosotros vamos a trabajar este material de Dilma Pruso de Dispego, que como leen ustedes, bien, ahí avisan cuestiones que tienen que ver con la asistencia, no ni si querés ver en el grupo del WhatsApp. Sí, acá lo... que tienen que ver con el fracaso escolar. El texto se llama Biografía del fracaso escolar y dice recuperación psicopedagógica. Nosotros vamos a trabajar esta perspectiva que le da la autora y que justamente está basado en las investigaciones que realizaron, y ya vamos a ver con qué aportes, ¿no? Y habla justamente en este capítulo primero del aprendizaje y la enseñanza desde una perspectiva social. Estela Mora diría, que eso le agrego yo, ¿no?, que no existe un proceso de enseñanza-aprendizaje que no tenga que ser social, porque el ser humano, que no tenga una perspectiva social, porque el ser humano es social desde el primer momento, no podría vivir si no fuera un ser social, ¿no? Entonces digamos que este ser social de la persona está contenida en la existencia misma de la persona. Eso dice Estela Mora. ¿Qué es lo que trabajaron en esta investigación? Hablando del fracaso escolar, fueron tomando aportes que vienen del psicoanálisis, o sea, el fundamento teórico de esta investigación está sustentado justamente en aportes del psicoanálisis, de la epistemología genética, de la psicología cognitiva y de la psicología social. ¿Qué es lo que nos muestran aquí en este trabajo, ¿no? De visualizar a la enseñanza, no se olviden que dice el aprendizaje y la enseñanza desde una perspectiva social. Acá hablan de esta enseñanza
que está contenida en un espacio vincular social, ¿no? Y que justamente al visualizarlo desde los aportes de estas distintas disciplinas que mencionaba recién, se debe entender que estas van a ir haciendo justamente los aportes, construcciones mentales que enriquecen la dificultad que se presenta cuando hablamos del fracaso escolar, y que no debe ser tomado como como aportes, digamos, eclécticos o dados por distintas disciplinas que serían pensadas así como una sumatoria de aportes o de disciplinas, porque eso nos llevaría a una comprensión realmente de lo que necesita entenderse en este espacio compartido del aprendizaje y en este espacio que es un espacio vincular. Y por ser un espacio vincular social, debe ser visto y analizado desde todas estas perspectivas teóricas. El psicoanálisis, sí. A ver, yo quería contextualizarlo un poquito el tema de la temática, como estuvimos viendo en relación a la unidad. Nosotros la clase pasada estuvimos trabajando el tema de el aprender y el aprendizaje desde la mirada de Alicia Fernández en relación de este concepto que introduce ella, ¿no es cierto?, como esta relación, este molde relacional habla justamente de este encuentro, ¿sí?, entre dos personas, ¿sí?, en este caso alguien que enseña y alguien que aprende, no necesariamente en la figura del docente, no necesariamente en la figura del padre. Estábamos viendo que pueden ser ambos, digamos, en esta situación, y esta cuestión del lugar del conocimiento o lo que de alguna manera transcurre en esa relación, en ese molde de relación, en esa tríada, ¿no es cierto? Ahora, sí, dentro de avanzando en el proceso, digamos, de adquisición de aprender y del aprendizaje, sabemos que hay, digamos, ciertas condiciones para que se pueda dar eso, ¿sí? Bueno, eso lo íbamos a trabajar y lo corrimos un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a apuntar un poquito a esta cuestión que tiene que ver con el molde, esta cuestión de la relación vincular. Necesario. Después vamos a ir a las dimensiones, a qué aspectos, digamos, se incluyen en este proceso. Y en esta dimensión, en esta relación vincular, está sujeto, ¿no es cierto?, en la construcción y en la conformación de este sujeto, desde la mirada de Estela Mora y desde la mirada que plantea la autora acá, también que tiene que ver con una mirada particular desde la psicología social. Ella también hace estos aportes como diciendo, no tenemos una única mirada, ¿sí? No tenemos una única forma de entender esta realidad, digamos, a este sujeto, ¿sí? Hay diferentes aportes, esto que estaba nombrando la profesora Muñeca. Entender que la configuración de nuestra profesión y de la constitución, después lo vamos a entender un poco más en la unidad 2, en la constitución de nuestra carrera, digamos, como de la psicopedagogía como ciencia en su construcción, se ha valido, ¿no es cierto?, de diferentes, como dijimos, aportes, miradas, intervenciones, propuestas, ¿sí?, que la psicopedagogía fue tomando. Por lo tanto, esta es una forma de entender o de explicar o cómo lo interpreta esta relación vincular. Por eso me interesa esto, que vayan comprendiendo cuando nosotros hablamos desde un determinado lugar y cuando hablamos desde otro, ¿sí? Tenemos muy fuerte el aporte de Estela Mora, lo cual es importante entenderla en su contexto. Y también comprender cómo lo está planteando Pruso y Pego en ese sentido, ¿sí? Que son miradas que tienen puntos de encuentro, ¿sí? Que tienen puntos de encuentro, lo mismo que con Alicia Fernández, pero que tienen también otra forma de entender al sujeto que aprende, ¿sí? Claro, eso también hay que mirar. Exactamente, porque si nosotros vemos, por eso les decíamos, esto de ir revisando permanentemente los aportes teóricos de los cuales ustedes ya tienen elementos que tienen que ver con la genética, que tiene que ver con el psicoanálisis, que tiene que ver con la psicología cognitiva, con la psicología social. O sea, ustedes ya fueron viendo en las distintas materias y van a profundizar más adelante seguramente,
¿qué tiene para decirnos? En función de esto que aparece como un momento determinado, que es el espacio vincular que se da entre el que enseña, el que aprende y este mediador, este tercero, que es el conocimiento, ¿sí? ¿Y de dónde viene, digamos, todo esta forma de vincularnos, ¿no es cierto? Perdón, creo que ustedes, una pregunta, ¿ustedes están haciendo psicología genética paralelamente a esta? Sí, profesora. Sí, pero En varias materias de la mencionaron algo sobre psicología genética y lo estamos haciendo paralelas a estas. Bien, claro, entonces por ahí algunas cuestiones todavía. Ahí está. No sé qué pasó, que se sintió un ruido raro. Seguramente hay cosas, pues es importante que por ahí, bueno, vayan viendo o necesitando leer un poquito más a lo mejor en relación a la epistemología, a la genética, porque la están dando en este momento. Entonces hay cosas que por ahí todavía no la están pudiendo ver o interpretar, porque es como que paralelo. La idea es que, bueno, profunda creo que ya tuvieron, entonces van a tener un poquito más de mirada de psicoanálisis por ahí a lo mejor. Algunas cuestiones. Bien. La idea es que ustedes justamente se vayan familiarizando también con estas distintas perspectivas, con los términos, con esta terminología que es específica, y vayan registrando aquellas dudas que le aparecen, y cuando revisen el material teórico con la guía de lectura, puedan tener esta, que es una mirada muy de un pantallazo muy general de qué se trata el texto. Siguiendo con estas, digamos, estas perspectivas, fíjense que acerca del fracaso escolar tenemos los aportes de las distintas disciplinas que mencionábamos, pero decían que en estas investigaciones no solamente no solamente, sino que no se tomaba desde el eclecticismo, desde esta sumatoria de aportes, sino que formando o construyendo mentalmente estos aportes, lo que se tiende justamente es a resolver la problemática del fracaso escolar. Para estas diferentes perspectivas teóricas, tenemos, por ejemplo, el análisis de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje que toma esta relación del sujeto con el mundo. Y acá aparece alguna cuestión que es teórica específica del aporte de la genética y del aporte de Pichon-Rivière, que es la psicología social. No sé si voy a poder admitir a quien quiere entrar. Ay, no, porque vos estás haciendo presentación. Avísenle que esperen un ratito. Me aparece a mí acá el Cristian, me dice, pero no sé si podré entrar ahí. Yo no lo tengo en el grupo. Profe, sí. Profe, yo estoy por entrar con la computadora porque me estoy quedando sin batería, por eso. Pero si no puede aceptarme, conecto el esperamos teléfono. Un ratito, ¿sí? Dale, ¿sí? esperamos un ratito. Después de su presentación, nomás. Bueno, dale. Gracias. Gracias por avisar. Entonces, tomamos el aprendizaje desde la perspectiva de este encuentro del sujeto con el mundo. En este encuentro, ¿qué es lo que pasa? Hay una apropiación de la realidad, pero es una apropiación instrumental, dice Pichon-Rivière, que está captado por sus propios esquemas y a la vez transformada a partir de los propios esquemas. Fíjense que acá aparece, si ustedes tienen algunas cuestiones ya vistas desde la psicología genética, veríamos que esta apropiación, este encuentro del sujeto con el mundo, tiene que ver con este encuentro con sus propios esquemas, con los esquemas que tienen que ver justamente con esta evolución, con este proceso evolutivo que sigue esta captación que le va a permitir lograr reconocer
la realidad, transformarla a sus propios esquemas. ¿Y qué pasa con esto? Va a depender de cómo este sujeto se haya vinculado con el mundo. Por eso hablamos del fracaso escolar, porque estamos hablando de un sujeto que es sujeto de necesidades, tiene estas características. Todo sujeto que aprende tiene características que son comunes. En primer lugar, que es un sujeto de necesidades. Esto que hablábamos, que decíamos que Estela Mora pensaba o dice que no hay aprendizaje que no sea social, porque el sujeto, el ser, es social. Entonces, siempre el sujeto, como característica, aparece como un ser social, un ser que necesita del otro. Por eso, perdón, sí. Por eso la psicología social interpreta, digamos, este concepto, o toma el aprendizaje como esta relación, digamos, entre el sujeto y el contexto, ¿no es cierto? Es la relación sujeto-mundo, ¿sí? Aprender implica relacionarse con un otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una relación con el mundo a través de otro, ¿sí? A través de otro sujeto que de alguna manera va, como dice ahí, interpretar su deseo. Decodificar, ¿sí? Ese deseo, y de alguna manera lo va a incluir, digamos, a este sujeto como parte de ese mundo, ¿sí? A partir de esta decodificación. ¿Está? Y fíjense que también acá plantea esto que decía Normita recién, se va a conectar con el mundo a partir de esta primera conexión que tiene con su madre, que es la que decodifica e interpreta desde su deseo. Acá estamos hablando, ¿se acuerdan cuando decíamos que es el deseo del otro? Desde el punto de vista psicoanalítico que plantea Alicia Fernández. Alicia Fernández habla de que esta conexión que hace con el niño con el mundo tiene que ver, nos referimos a los aprendizajes, tiene que ver con el deseo de esta madre que hace que el niño desee conocer el mundo. ¿Sí? Y entonces ahí hablamos de una vinculación con el otro, que podría ser el otro en la figura de la madre, en la figura de su entorno familiar, y con el otro con mayúsculas, que es una dimensión más amplia, que es la dimensión de la cultura, el otro social. ¿Sí? El otro social, el otro cultural. Sí, ahora vamos a la frase de Quiroga, no sé quién habló. Sí, aprendemos con otro, sí, a través del otro, a pesar del otro, también. Exactamente. Profe, ¿se puede aportar también lo de Lacan, puede ser? Que hablaba de una doble demanda, creo que era, ya que también usted dice necesitamos del otro siempre. Siempre. Sí, perfecto. Bien. Sí. Digamos, el sujeto se apropia, digamos, de esa realidad externa a través de este otro que lo introduce de alguna manera a esa realidad o lo introduce a ese mundo cultural, ¿no es cierto? Ese otro con mayúscula representa no solo, digamos, este adulto, sino todo lo que representa o simboliza la cultura, ¿está? Lo introduce a un mundo cultural, acuérdense, con sus propias leyes, sus propias características, su propia simbología, ¿sí? Aquí es donde, de alguna manera, Pichon Riviere plantea que se establece lo que se denomina el proceso de aprendizaje, ¿sí? Para que se pueda dar ese proceso, se necesita de ese otro que lo interprete, ¿sí? Desde Alicia sería que lo desee, que digamos, lo instale como un sujeto de deseo, ¿sí? Un sujeto deseo y deseante, ¿sí? Para que se produzca este proceso de aprendizaje. ¿Se entiende? Y ahí aparece esta otra característica que habla de que este sujeto cognoscente, justamente a partir de sus necesidades, por las experiencias, logra apropiarse del mundo del conocimiento. Desde
Sí, desde la postura de Pichon Rivière, de Piaget, que dice que el sujeto, digamos, es un sujeto de conocimiento en tanto y en cuanto asimila, ¿no es cierto?, las condiciones del medio, ¿sí? Y las acomoda, ¿sí?, de alguna manera, para que se produzca el proceso de adaptación. Son dos procesos que les plantea: la asimilación y la acomodación, para que se produzca esta adaptación al medio, ¿sí? Supongo sería el acto inteligente. Claro, ¿sí? Este proceso que se da de asimilación, donde el sujeto asimila las características del medio, las incorpora de alguna manera a sus propios esquemas, ¿sí? A su vez, digamos, el medio se adapta, ¿sí? Se acomoda, digamos, a las características de ese sujeto, ¿sí? O sea, es una relación mutua de adaptación, de mutua, ¿sí? De mutua interrelación. No quiero utilizar otro término que no va acá porque es psicoanalítico. Y se produce el proceso de adaptación, que son instancias de equilibración y desequilibración, ¿sí? Permanentes. Permanente, para que se pueda dar ese proceso de adaptación a esa necesidad del mundo que le rodea al sujeto, tiene que haber instancias de desequilibrio, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense también en psicología que ustedes hablaban de, digamos, la homeostasis, ¿sí? Ese sistema que tiene que estar, digamos, satisfecho para que, de alguna manera, si no está la búsqueda, y bueno, necesita el sujeto estar en permanente búsqueda, ¿sí? Para poder aprender, porque si no es como que ya está todo dado, sobreentendido, ¿sí? Digamos, el conocimiento como acabado, bueno, esta es otra manera de entender el proceso de aprendizaje. Claro, y muere el deseo. O sea, al tener todas las necesidades satisfechas, muere el deseo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Exactamente, la relación como un proceso dialéctico, ¿sí? De encuentros y desencuentros, ahí está. Y de diálogo constante en ese. Sí. ¿Alguien quería decir alguien sí? Sí. Por eso dice que esta necesidad es insatisfecha, absolutamente. Claro. Claro, que dice que primero aparece, insiste, que es la necesidad, y después aparece la satisfacción, que después se va a ir confundiendo, dice en el texto. Sí. Y que eso va a generar que se aprenda, o sea, que aprenda a conocer el mundo de esta manera. Es como un motor, digamos, para seguir. Por eso decía digamos, un motor que provoca, digamos, claro, en función a esa necesidad se genera la búsqueda, ¿sí? Entonces, y el encuentro, hasta que vuelve a surgir otra necesidad y se produce una nueva búsqueda, ¿se entiende? Entonces, digamos, el conocimiento nunca es acabado. O nunca se puede decir que... perdón. Sí. Perdón. Se puede decir que somos seres insatisfechos por naturaleza y eternos, o sea, hasta el día, hasta nuestros fines. Exactamente, por eso aparece esta necesidad, este deseo, y esto que cuando avancemos un poquito más vamos a ver que por qué dicen la responsabilidad de las instituciones en esto del fracaso escolar, porque el fracaso se da justamente porque lo que se le propone al sujeto no es o fácil o alcanzable, o es muy fácilmente alcanzable, entonces va provocando que el sujeto pierda el deseo de aprender. O porque no lo puede lograr y la frustración le provoca, esa frustración que se le provoca lo anula, y se produce justamente este bloqueo en el aprendizaje, o directamente es tan accesible que no se genera el deseo. Fíjense qué proceso tan complejo. La escuela no puede lograr o no logra, digamos, interpretar esta necesidad en el sujeto, y bueno, se produce lo que de alguna manera se conoce como fracaso escolar, porque esto es un encuentro entre varias partes, en este caso el sujeto por un lado y el contexto por otro también, ¿sí? El contexto, escuela, institución, contenido. Justamente... Sí, Sergio. Justamente lo que están hablando, el tema del fracaso escolar,
creo que en una parte, bueno, ya la última partecita del texto hablaba de que el docente debe tener o generar una ayuda contingente, si no me equivoco, que puede o debe ser capaz de detectar o al menos ver la realidad a través de diferentes evaluaciones, ¿no? Porque lo que el docente por ahí genera le da una significación tanto positiva como negativa. Y lo que el docente selecciona o no selecciona repercute en el chico. Algo así estamos entendiendo. Por eso justamente esta responsabilidad la cargaba en esta investigación, la carga a la actividad y al proceso de decisión que toma el docente o la institución, hablando de la institución, con respecto a qué se le propone, cuánto se le propone, cómo se le propone al sujeto en este proceso de aprendizaje, para que no ocurran estas cuestiones, ¿no? Que hagan que en algún momento, ahora avanzamos y vamos a ver eso, en algún momento el sujeto, con un mecanismo de defensa, decide, entre comillas, no aprender. Fíjense que nosotros hablamos. ¿Cómo? Para evitar esa frustración que decía usted. Exactamente. Y se cae en el fracaso escolar. Perdón, Muñe, en el anterior diapositiva, justamente esto que ustedes hablaban, que el aprendizaje es un proceso activo, esto que veníamos diciendo. Esta relación entre el sujeto, hombre, dice ahí, mundo, ¿sí? Que esto es lo que le permite, digamos, en la búsqueda, digamos, de satisfacer esa necesidad, se transforma, dice acá, transformada ahora en deseo. Acuérdense que nosotros decíamos en Alicia Fernández que, digamos, ese molde relacional, digamos, el sujeto aprende porque alguien le ha investido de deseo y porque es el deseo del deseo de otro, de alguna manera, ¿sí? Entonces, siempre este sujeto insatisfecho, ¿sí? En la búsqueda, que es esencial, dice, justamente para que se pueda producir el aprendizaje. ¿Está? Y es lo que lleva desde los primeros aprendizajes, desde este proceso activo del hombre con el mundo, del hacer y actuar, a otro momento, a otra fase que es la ideatoria, que nos lleva al pensamiento y al lenguaje. Por ahí esto de que preguntan, ¿qué pasa que no habla? Hay niños que no hablan. Bueno, revisemos cómo son los primeros vínculos. ¿Qué pasó? Tiene dificultades para hablar, para comunicarse. Siempre eso nos retrotrae a estos primeros vínculos, a este molde relacional, si se quiere, del que habla Alicia Fernández. Pensando siempre que el sujeto es esta unidad integrada entre el sentir, el hacer y el pensar. Fíjense, entre este registro, el sentir, la cuestión emocional, afectiva, entre el poder operar, el poder hacer, el poder conectarse con el mundo concreto y el poder pensar, el poder poner en ideas esto que el mundo concreto me ofrece, en mi estar en el mundo justamente. Acá justamente dice la disociación entre esto, el sujeto, digamos, entre el sentir, el hacer y el pensar, produce, según la autora, la enajenación del sujeto, o impide la posibilidad de aprender, justamente. Hay como una disociación entre siento, pienso y hago, hay una disociación muchas veces, ¿sí? Y si uno trabaja con las personas con problemáticas en el aprendizaje, esto se ve con mayor claridad, digamos. ¿Sí? Se encuentra con estas disociaciones justamente. ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien, profe. Sí. Buenísimo. Vamos a hablar ahora de la función yoica de apoyatura y continencia. Dice, fíjense que acá nosotros tenemos el aporte de Ana Quiroga, que es un aporte más social, ¿no es cierto? Y nos mantenemos en esta historia así, de que el sujeto puede alcanzar una representación y pensamiento siempre que cuente
con esta apoyatura vincular que está dada justamente por el sostén materno en un primer momento, y que ese sostén materno internalizado le permite estructurar su yo, que es, digamos, lo que le posibilitaría hacer un proceso de aprendizaje. Esta apoyatura vincular lo podemos pensar, ¿no es cierto?, no solamente desde primeramente desde la función materna, donde la madre es mediadora, donde es mediadora en esta decodificación que hace de lo que el sujeto necesita, mediadora para que obtenga lo que necesita, de mostración, dice, o sea, de ir justamente buscando en el sector de la realidad que esté, dice, algo que les sirva para poder satisfacer esa necesidad. También de continencia y transformadora, discriminadora y articulación con la realidad. Fíjense qué función importante, y ahí volvemos al principio. Cuando nosotros hacemos una anamnesis, creo que ustedes me dijeron que no habían hecho en evolutiva, ¿no pudieron elaborar ninguna anamnesis o una entrevista con la madre? ¿Cómo? No, profe, no hicimos eso. No pudieron hacer, o sea, tampoco hicimos una película nomás, profe. ¿Cómo? Que hicimos en base a una película, pero no pudimos entrevistar personalmente a nadie. Ah, claro. Pero pudieron ver lo que... Eso. Ahora en técnica, profe, estamos trabajando entrevista y observación en técnica 1. En técnica. Sí. Bien. Muy bien. Porque entonces ahí ustedes ya pueden ponerlo en práctica, de ir pensando qué es lo que voy a preguntar, para qué voy a preguntar lo que pregunto en esto de los primeros vínculos. ¿Cómo decía Noemí? O por qué es importante, digamos, preguntar. Exactamente. ¿Por qué es importante lo que me está diciendo la mamá? ¿Qué significación tiene en esta situación que se le está presentando a este sujeto en la institución o en el mismo hogar? ¿Qué pasa con este primer vínculo? ¿Qué ocurrió en esos primeros vínculos? ¿Cuál es la función que pudo o no cumplirse en esta constitución yoica de apoyatura y continencia que habla Ana Quiroga justamente en esta construcción de la identidad del sujeto? Fíjense que acá dice, el sostén materno, a ver, quiero mirar en el material como para poder... el sostén materno, con el sostén materno el niño puede comenzar a categorizar su experiencia, a discriminar, fíjense qué importante, placer, amor, displacer, hostilidad, discriminar lo real de lo irreal. Aquí es donde se gestan estos primeros momentos de algunas de las patologías que después podemos encontrar en los niños. Algunas de las dificultades de vínculo, de relación, todos estos espectros, estos síndromes con espectros raros de autismo, de hiperexigencia, hiperactividad. Todo está gestado en estas primeras vinculaciones con la figura materna. Qué responsabilidad que tenemos. No solamente a ver, ya los escucho. Tenemos una responsabilidad muy importante, no solamente los padres, las madres, sino también nosotros como profesionales en psicopedagogía, de poder dar el valor a esto. Y no como una cuestión de castigo o de culpabilizar, sino, no se olviden lo que hablamos al principio, de poder atender a esta persona, a este ser, para poder entender lo que le pasa. Y cuando hablamos de atender, no hablamos de atender al niño que tiene problema de aprendizaje,
Hablamos de atender a esta mamá, a este papá, a esta familia que pudo o no contener en todos estos procesos la evolución del niño. ¿Se entiende? Sí, ¿alguien quería aportar algo? ¿Preguntar? Sí, no, profesora. Raquel, Era no se estaba solamente, hablando. sí, no solamente era la importancia de la evolución, la constitución subjetiva del niño, ¿no es cierto? En sus primeros meses de vida, en relación con el vínculo materno y con lo que se va formando con el exterior nuevamente, ¿no? La importancia de la figura materna en este caso, como figura como figura de sostén y de apoyatura vincular, justamente dice la autora, de apoyatura vincular, ¿no es cierto? Esta mamá ejerce la función mediadora, ¿sí? Mediadora entre el mundo y este niño, porque de alguna manera esta mamá es la que intenta. Siempre decimos, nunca la mamá va a saber completamente lo que quiere un bebé, ¿sí? Interpreta esa realidad, ¿sí? Porque decimos, si se encierra totalmente a creer que el niño realmente quiere eso, bueno, estamos hablando de una estructura psicotizante en esa situación, porque no es así. Nosotros, como mamá, se cree que el niño necesita o demanda tal cuestión, pero la interpretación es subjetiva, viene desde la mamá, ¿no es Sí, cierto? se habla de una Entonces, violencia simbólica, profe, en ese sentido. Se habla de una violencia, exactamente. Sí. Claro, por eso desde Evolutiva, Mariana Carol no hablaba de decodificación, sino que hablaba de codificación justamente por la subjetivación de la madre. Tal cual. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Tiene que ver con esto, con la relación de la madre y el hijo. ¿Qué pasa si ese niño carece no de una figura materna, sino que no tiene un sostén o una continencia adecuada? Lo desmotivan, desvalorizan todo lo que ese niño aprende. ¿Eso lo puede marcar de por vida? O sea, ¿le va a costar aprender después? Seguramente tampoco podemos ser tan terminantes en esto, ¿no? No se olviden que el dinamismo propio de nuestra vida, de nuestra constitución y estos procesos de adaptación y de registros nos van posibilitando a todos poder sacar los recursos que tenemos de donde sea para poder conectarnos con el mundo satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente los niños que no hayan tenido una contención materna, que no hayan tenido un entorno familiar que lo haya podido ayudar a desarrollarse, probablemente tenga dificultades en la institución escolar. Por eso habla del fracaso escolar. ¿Qué pasa con la institución que no está entendiendo que a un niño que afectivamente está en una situación, supóngase, se le murió el perrito, qué sé yo, por dar un ejemplo, o se cambiaron de casa, o se separaron los padres? ¿Qué pasa si la institución no puede atender esta situación especial de un niño al que le están pasando estas cuestiones? Entonces, el no poder atender de la institución, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con los temas, porque tienen que avanzar, porque sí o sí le tiene que tomar la prueba escrita, porque sin atender esta real situación afectiva y emocional, que por supuesto afecta a lo cognitivo, se produce el problema de aprendizaje, que es por lo que demandan después. Hay un problema de aprendizaje cuando en realidad la institución no pudo contener esta situación particular del niño, que no puede dar cuenta en este momento de esto que le está pidiendo la escuela. Generalmente no podemos patologizar las infancias. Entonces, no vamos a decir que es matemático que si no tiene la contención de la madre, si no tuvo la contención de la madre, va a ser, no sé, psicótico o va a ser un niño desadaptado socialmente. No, porque si no, recuerden lo que hablábamos de
estos aspectos que tienen relación con cómo el sujeto va a ir progresando a partir de la carga genética, a partir de las relaciones, de las primeras relaciones o situaciones infantiles que le toman, de las series complementarias. No nos tenemos que olvidar de esto. Acá no hay un determinismo, sí hay una influencia. Sí decimos que el bebé internaliza, digamos, decimos ese continente de la madre, ¿no es cierto? Si no está eso, digamos, si no, hablamos siempre de la función materna, ¿sí? Entonces, hay que ver si la historia, en su historia atravesó y quién ocupó esa función, digamos, de ese otro que le otorgó, digamos, su inclusión al mundo, a ese mundo cultural. ¿Está? Entonces habría que ver, porque a veces son las mismas, por ejemplo, los chicos institucionalizados, ¿sí? A veces esa institución es la que, de alguna manera, la que... continente, es continente o no, claro. Y también esta capacidad de decir, justamente, nosotros hablamos más adelante de la resiliencia, digamos, esta capacidad que tiene el sujeto de, dentro de todos estos recursos tan adversos, digamos, de alguna manera en su experiencia de vida, tenga la posibilidad de aún así salir adelante, de potenciar, digamos, los aspectos, lo poco, lo mucho que pudo haber adquirido en sus experiencias primarias, digamos. Pero sí me parece que es importante tener en cuenta que hay corrientes de pensamiento que plantean que todo este contexto no posibilita al chico aprender. Nosotros creemos que no. Hay otra grupo de formas de pensar, otra línea teórica que plantea que, digamos, es una condición. Todos pueden aprender. Es una condición Todos más, ¿no es pueden cierto? aprender, sí. Claro. Entonces, que no estén dadas las condiciones, que no estén generadas, digamos, al alcance del niño, todas esas posibilidades, bueno, hay que hacerlas posibles también. Eso es así. Ahora, aprende diferente. Eso puede ser, pero que no deja de aprender y aprende todo el tiempo, creemos que sí. Y ahí es entonces, donde no el niño porque sea humilde, porque sea pobre, porque esté limitado culturalmente desde el acceso a la información, acceso a la alfabetización, acceso, porque tiene una familia, a lo mejor que en ese sentido tenga muchas limitaciones, no va a tener posibilidad de aprender, porque años atrás, digamos, con este criterio, digamos, se llegaba al abandono del alumno en el sentido de que ¿qué va a aprender este chico si viene con todo este contexto por detrás, digamos? Se estigmatizaba, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Entonces, no. Creemos que, obviamente, que no es así. Profesora. Sí. Hablando. Sí. Castillo. Sí, estaba pensando que las estructuras institucionales, tanto de la familia como la escolar, los moldea al sujeto a lo largo de su desarrollo, pero no lo condiciona, porque depende de cada uno cómo lo asimila, lo va modificándose a sí mismo. Claro, tal cual, sí. A ver, lo puede condicionar, pero no lo puede determinar. Entonces decimos, es un condicionante, pero no un determinante. ¿Se entiende? Esto que planteaba hoy Brenda. Sí. También saber que desde el momento en que también es una línea teórica con la que es difícil trabajar porque es más costosa en registros propios y en trabajo, que es no abordar el síntoma, ¿no? Porque si atendemos solamente el síntoma, que también hay posturas teóricas que son posturas reeducativas, que siguen vigentes, estamos desconociendo o nos estamos negando a toda esta implicancia que tienen las primeras vinculaciones del sujeto con su madre o sustituto materno y con el entorno. ¿Qué implica? Perdón, ahí un poco cobra valor lo que preguntaba hoy, lo que le llamaba la atención a Brenda hoy con respecto a la frase de Quiroga. ¿Sí? Se aprende a aprender con otro, ¿sí? Porque sabemos que es el otro el que de alguna manera mediatiza ese conocimiento de la realidad, ¿sí?
de otro, a través de otro, para otro, porque hay alguien que desea, ¿cierto? Y también contra otro. Y tiene que ver con estas cuestiones, las experiencias primarias, justamente. Contra ese que me limita, que no me permite, que me está obstaculizando, ¿sí? Y que a veces son cuestiones que están internalizadas y que justamente funcionan como un motor, funcionan como un deseo, ¿no? Como en este mecanismo de superación y lo que tiene que ver con la resiliencia, activa y moviliza el deseo de superarse. Movido por una necesidad en este caso también. Sí. El trabajo, como les decía. John River justamente habla también, por eso la importancia del aprendizaje como instancia también transformadora, ¿sí? Esta capacidad se aprende, digamos, en tanto y en cuanto también el sujeto puede transformar transformarse y transformar esa realidad, ¿sí? Justamente de esta posibilidad de frente a la adversidad poder sobreponerse, digamos, superarse. ¿Tá? No sé quién era que citaba una frase que habían 3 motivos intrínsecos que movían a la acción, que era la curiosidad, la reciprocidad y la competencia, que tenía que ver competencia con superarse a uno mismo, o como lo dice Freud, la pulsión de aprender. Sí, la pulsión exactamente. De vida. La pulsión de vida. En el grupo, cuando ustedes trabajaron los grupos, Pousas también habla de la pulsión. Granato de la pulsión de vida, digamos, esta necesidad de sobrevivir y superarse y aprender, ¿no es cierto? Sí. Sí, además yo quiero cerrar esta idea de que nosotros en una línea teórica que tiene mucho que ver con el trabajo de atención, que es ir registrando. Nosotros también tenemos que ir registrando los aconteceres, no solo del niño, cuando hablamos en esta situación que estamos hablando, ¿no? De qué puede aprender el niño, cuánto puede aprender, qué pasa con el fracaso escolar en contraposición al problema de aprendizaje. Acá hay un área que en esta línea reeducativa se dejó de atender, que es muy importante, que es la atención al vínculo. Y cuando nosotros hablamos de atención al vínculo, estamos hablando de que no vamos a atender al emergente, pensando en términos psicoanalíticos, al problema, al niño con problema de aprendizaje, sino que desde una mirada sistémica vamos a pensar en atender también a su entorno familiar. Vamos a atender también a los aconteceres de la madre, a los registros que tenga la madre de cómo fue la construcción de estos procesos que se dieron desde el momento mismo de la concepción o antes hasta lo que aparece hoy como un niño con problemas, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta atención de los registros, que es lo que ustedes estuvieron haciendo con sus aprendizajes, de los registros de qué nos pasa a nosotros cuando nos encontramos en tal situación, atendemos el registro de esta madre, qué le pasó, qué pudo hacer, qué no pudo hacer, atendiendo esta trama vincular, como dice Alicia Fernández, vamos a poder entender lo que le pasa al niño. Muchas veces se reeduca el síntoma, se elimina el problema de aprendizaje, pero finalmente después, como hay una cuestión que no está atendida, que es la cuestión vincular, vuelve a aparecer con otros síntomas. Eclosiona en otros aspectos, ¿no es cierto? Como otra modalidad, digamos. Como otra modalidad, exactamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profe. Profe, vamos siguiendo, profe. Buenísimo. Ahora cuando lean se les van a aclarar muchas otras cosas cuando lean el material. Porque esto les digo nada más que como un pantallazo para que sepamos dónde estamos ubicados.
Fíjense que siguiendo con las perspectivas teóricas, desde los aportes teóricos que veíamos en la primera diapositiva, entramos en este aprendizaje como adaptación. Todo esto que estamos trabajando es justamente para poder entender qué pasa con el fracaso escolar. ¿Qué es el fracaso escolar? Por eso dice biografía del fracaso escolar. ¿Cuál es la historia del fracaso escolar? ¿Por qué en las instituciones aparece este fracaso escolar enunciado con un niño con problemas de aprendizaje? Para poder entender esta biografía, estos aconteceres que se dan en la vida de este sujeto hasta que llega a la institución y puede o no acomodarse a lo que la institución le plantea. Acá vamos a trabajar desde lo que decía ya hoy Normita, que les comentaba lo que postula la teoría piagetiana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el sujeto? El sujeto se va acomodando y acomodando este mundo a sus esquemas exactamente para poder adaptarse al mundo, que es justamente el acto inteligente. La adaptación al mundo es el acto inteligente que se da por estos procesos de asimilación y acomodación. Profe, que me llamó la atención de Piaget, el ejemplo del conejo y el repollo. Es muy lindo y es básico. A ver, contá cuál es el ejemplo del Claro, que dice que el conejo come el repollo, pero no se transforma en un repollo, sino que hace que el repollo forme parte del conejo. Es lo que básicamente hacemos con el aprendizaje. Tal cual. Que los objetos del medio se acomoden, digamos, a las esquemas del sujeto, digamos, ¿sí? A las estructuras internas, claro. Exactamente, a las estructuras internas. Bien. Y ahí aparece, trabaja con estas ansiedades que se producen cuando no se logran los objetivos, ¿no es cierto? Que son conductas defensivas. Por eso aparecen en estas conductas defensivas, dice, ¿qué sucede? De resistencia, digamos. ¿Qué sucede cuando el sujeto no puede apropiarse del objeto? Dice. Para Pichon-Rivière, el objeto de conocimiento se ubica en el campo del aprendizaje, fíjense cómo dice, como un enemigo del sujeto que debe ser penetrado. Tiene que ser conocido. Si la necesidad no encuentra gratificación por carencia de instrumentación del sujeto al enfrentar lo nuevo, surgen dos tipos de ansiedades básicas, coexistentes y cooperantes. La ansiedad depresiva, por miedo a la pérdida del equilibrio logrado en la situación anterior, todo lo que les comentaba Normita hace un rato. Y la ansiedad paranoide, por miedo al ataque externo ante la desinstrumentación del yo en la nueva situación. O sea, el yo no tiene nuevas herramientas, digamos, ¿sí? Para defenderse, por lo tanto, se produce toda este desequilibrio y no queda conforme. Claro, no puede penetrar al objeto porque no tiene las herramientas y las estructuras necesarias para poder hacerlo. Entonces aparecen estas conductas defensivas, ¿no es cierto? Que justamente se encuentra sin elementos, digamos, para enfrentar esa situación, ¿no es cierto? No tiene con qué, digamos. Ansiedad depresiva, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En los chicos. No se conecta, está sentadito al final, o si no, el rechazo que tiene, ¿no es cierto? Hay como una sensación paranoide por el miedo al ataque externo. Como en los chicos a veces se observa esta sensación de, bueno, que no les interesa nada, que nada les gusta, de insatisfacción permanente, ¿sí? O de nada directamente, no hay ningún tipo de... Y la conducta defensiva justamente es resistencia a lo nuevo. Ese que nos pasa también a nosotros muchas veces. No, esto no voy a poder entender, no lo voy a aprender nunca, no me entra, no sé cómo hacerlo. Sí dice, al no encontrar la necesidad
su destino de gratificación, surge el conflicto. Si este conflicto es elaborado, si la situación problemática que se me presenta puedo resolverla con las herramientas que tengo, se da el aprendizaje. Si no, se elude y se estanca el aprendizaje. Si yo no tengo las herramientas para lograrlo, se elude este conflicto, que puede ser una conducta retraída, que puede ser una conducta de distracción, que puede ser una conducta de acting permanente, que aparecen estos chicos que son disruptivos en sus apreciaciones, que molestan todo el tiempo. Se elude la situación y se estanca el aprendizaje. Profe, se produce un desequilibrio. Claro. Sí, se produce el desequilibrio, pero en este desequilibrio... A ver. No, le iba a decir que lo que, según Piaget, la adaptación puede asimilarlo, pero no lo adapta a su esquema previo. Y se produce un desequilibrio. No termina de aprender, de tomar ese aprendizaje. No termina el proceso de acomodación, sería, profesora, ¿verdad? Exactamente. Claro, la adaptación, asimilación y adaptación. Claro, no se pueden dar esos dos procesos, por lo tanto no se produce la adaptación. ¿Sí? No se olviden que la adaptación es el acto, es la conducta inteligente. No se olviden que Piaget, ¿qué era lo que estudiaba? Claro, usted dice, profe, que para que se dé esta adaptación tiene que pasar por esos dos de acomodar, asimilar y acomodar. Claro. Asimilación y acomodación. Para lograr la adaptación. Adaptación, sí. ¿Ah? Se da entonces tiene que ser esta relación dialéctica, que es mutuamente transformante con el mundo y que es lo que le permite este proceso de equilibración constante, que es lo que también le permite al sujeto avanzar en estos procesos de aprendizaje, de situaciones que son menos complejas a situaciones que son más complejas. Y poder lograr la transformación del mundo. Entonces, en este permanente ida y vuelta, en esta relación dialéctica, es donde el sujeto incorpora al mundo, logra acomodarse, se adapta y puede modificar al mundo. Permanentemente se da este proceso, y que es el aprendizaje con su evolución, ¿no es cierto? De niveles. Por eso habla de mutua transformación, digamos, una mutua transformante, tanto sujeto, mundo, ¿sí? Ambos se modifican y se produce lo que se llama la adaptación, porque, digamos, el entorno a través de este proceso de acomodación, digamos, se acomoda, este es el término, a las características de ese sujeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se produce este encuentro, si se quiere, de adaptación. Eso también habla de que este proceso no es un proceso lineal, ¿no? No es un de proceso. Que constantemente estamos yendo y viniendo, digamos, o sea, es como una relación constante entre equilibrio y desequilibrio, porque vamos modificando todo el tiempo nuestro esquema consciente. Claro, no son procesos acabados, como decimos, ¿no es cierto? Sino, si fuesen justamente ahí es donde se debe, digamos, ocurren otras problemáticas cuando hay una situación acabada que no. Por eso la función del docente, en esto de la enseñanza como función de sostén, el docente tiene un rol muy importante, ¿no es cierto? Cómo él puede sostener, cómo él puede continuar en esto, de qué tipo de ofertas o qué cuestiones le propone al sujeto para que él tenga la suficiente curiosidad, se plantee el conflicto necesario para que tenga deseo también de aprender con un nivel de complejidad
que le permita en algún momento con las herramientas propias de su etapa evolutiva poder lograr un resultado satisfactorio. Y que esta situación no sea tan conflictiva que no le permita, con las herramientas que tiene, lograr su objetivo. Porque ahí es donde aparece la desmotivación y aparece el fracaso escolar, ¿no es cierto? Eso, o sea, el docente se constituiría digamos, en la continuidad de ese sostén primario, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ojo, y acá cobra sentido también quién fue en la historia de ese docente, digamos, y también de alguna manera cómo fue su sostén primario, ¿se entiende? Porque, ¿cómo está Nila? No sé si yo no escucho o está muy bajito tu... Me parece que tiene prendido el micrófono nomás. Perdón. Bien. Está, entonces, ¿cómo cobra significación o significancia, digamos, la figura o el rol docente, digamos, como continuidad, si se quiere, de ese sostén primario? ¿Está? A ver. Y el espacio de la escuela, nosotros siempre decimos el espacio de la escuela, digamos, como contenido y como continente, ¿sí? Esto de poder acompañar estos procesos desde esta función contenedora, ¿no es cierto? Porque también a veces la escuela se transforma en una herramienta de expulsión, ¿sí? Como un instrumento expulsivo frente a la realidad del sujeto. Frente a estas expectativas, yo siempre digo, hay un choque de expectativas entre lo que la escuela espera de ese sujeto, entre lo que el sujeto espera de la escuela y sus docentes, se genera muchas veces un choque de expectativas y de proyección, digamos, en ese sentido, y no se produce lo que ambos pretenden, ¿sí? Por lo tanto, a veces el más desfavorecido en todas estas situaciones es el niño, ¿sí? Y fíjense cómo la función del docente acá vuelve al principio y nos encontramos con una función que es similar a la función materna, que habla de esta apoyatura vincular, de la función de mostración, de esta posibilidad, digamos, de generar, de movilizar y de motivar al aprendizaje u obstaculizar al proceso de aprendizaje, y cómo en esta ayuda contingente, afectiva y comprometida, puede ir detectando cuáles son las necesidades de sus alumnos, cuáles son las motivaciones que necesita poner en acto este alumno para lograr los objetivos, y qué le puedo ofrecer yo como docente para que esta movilización se materialice, ¿no es cierto? Para que pueda surgir, como decía Piaget, esta necesidad de atrapar, de conocer, de penetrar al objeto, o este deseo, al decir del psicoanálisis, de poder querer, desear, necesitar de este objeto que me aparece, de esta situación que quiero captar, de este vínculo que necesito para seguir superándome. O sea, ahí le podemos poner el contenido que se nos ocurra. Pero la estructura, la dinámica es la misma. ¿Sí? Ahí la importancia de la función de sostén, digamos, este sostén primario que se reedita, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en la escuela después, ¿no es cierto? Acá justamente el autor habla de esto de entender que no estamos hablando solamente de vínculos personales, si bien es importante la construcción de ese vínculo interpersonal, ¿no es cierto?, entre el docente y sus alumnos, el docente y el alumno en sí, sino más bien lo que plantea la autora, entender como portador, dice, de orden social. Fíjense, esto que decimos lo mismo, portador de cultura, portador de conocimientos, portador de aprendizajes, ¿sí? Ese es el referente docente que tenemos. Docente, exactamente. ¿Sí? Bien. A ver qué más.
Sí, más que nada el rol de la madre y el rol del enseñante. Fíjense en esta situación. Por eso hablamos del enseñante. El involucramiento, digamos, del que enseña como sujeto constructor de sus propios aprendizajes también. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Revisamos desde el principio. ¿Alguna cuestión que quieran consultar? Súper entendible, profe. Bien. Yo leí el texto justo ayer y tengo las ideas clarísimas y ahora como que anoté algunas cosas que necesitaba aclararlas, así que súper bien. Por ahí, bueno, esto de ir entendiendo el aprendizaje o la concepción de aprendizaje desde Piaget, bueno, estas cosas que hay que profundizar porque tiene que ver con una, digamos, análisis teórico mucho más profundo, seguro, pero supongo que lo van a ir construyendo en psicología genética para poder interpretar lo que nosotros estamos hablando con relación a este proceso que parece más simple, pero que no lo es, ¿sí? Tienen que ir conociendo las etapas del pensamiento para poder entender cómo se va dando la construcción de la inteligencia. Bien. ¿Alguna pregunta? Algo más, a ver. Yo voy recorriendo las diapositivas para que yo creo que ya compartí con el grupo. Si no lo comparto ahora el Power, no recuerdo. Si no, ya lo voy a compartir. Lo que quería agregar solamente que acá justamente en la última parte, acuérdense que nosotros estamos hablando de este docente como mediador o mediatizador, ¿no es cierto?, entre el sujeto y el conocimiento. Justamente habla de la tarea del docente vinculada a la tarea de la madre, ¿no es cierto? También toma la interpretación desde la perspectiva que ustedes conocen seguramente desde Vygotsky, ¿sí? Justamente habla de esa zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo potencial, digamos, que debe ser atendida, si se quiere, por esta figura del docente, ¿sí?, que permite que se pueda dar esa potencialidad en el sujeto en tanto y en cuanto ella, como docente, le instrumentaliza de alguna manera, ¿sí?, en ese espacio que habla justamente en esa zona, que delimita la distancia entre la situación actual de desarrollo de un sujeto y la que podría alcanzar con la ayuda del docente, con la ayuda externa. Y fíjense que si nos posicionamos en la función del docente, cuánto tan importante es la función del psicopedagogo. Exactamente. Por esto, esta necesidad de psicopedagogizarse. ¿Y qué significa psicopedagogizarse? Atenderse desde nuestros sentires, de nuestros registros, de nuestras carencias, de nuestras limitaciones y, por supuesto, de nuestras potencialidades. Por eso es importante ayudar a la figura docente justamente para poder potenciar, digamos, de alguna manera, no solo sus procesos, digamos, como enseñante y aprendiente, digamos, en el docente, sino también en los procesos del estudiante. De aquí la importancia de trabajar no en una especie de asimetría, digamos, bueno, nos ocupamos solamente de los estudiantes, no, nos ocupamos de la institución en su contexto, nos ocupamos del docente y del alumno, nos ocupamos de entender esa relación vincular, pero y lo que ocurre en esa relación, ¿sí? Entender cómo se produce el conocimiento en este molde, ¿sí?, en esta tríada, y no quedarnos solamente con la mirada parcializada, digamos, del sujeto que está aprendiendo, porque ambos son sujetos aprendientes, ¿sí? Bueno, ahí me que lo tengamos presente. Sí. Y otra cosa antes que cerremos este tema es que no se olviden que yo doy lo que tengo. Entonces, si yo no aprendo a entenderme, a atenderme, a hacer mis propios registros, no voy a poder dar la posibilidad, hasta diría, de acompañar a este docente, en este caso que estamos trabajando este tema, a que
pueda atender sus niños, sus estudiantes, porque yo tampoco puedo hacerlo. Yo doy lo que tengo. ¿Ah? Esta necesidad de psicopedagogizarnos nos aparece, digamos, como con un imperativo que es el que nos va a posibilitar también poder cumplir una función profesional desde las cuestiones propias también, trabajadas, elaboradas, reconocidas, como les vuelvo a repetir, nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. ¿Ah? A ver, ahí yo quiero tomar el último punto que habla Vilma Pruso y Pego de la ayuda contingente del docente, ¿sí? O sea, que esta ayuda solamente puede darse en tanto en cuanto haya un proceso de reflexión de parte del adulto, en este caso el docente, de su tarea, ¿sí? Entonces, por eso esta función de ayuda, de, digamos, copensador, digamos, en el caso de la tarea del docente y del psicopedagogo, para que de alguna manera se trabaje sobre el hacer, digamos, ¿sí? El quehacer docente. La tarea reflexiva, pensar desde un paradigma, digamos, de problematizador, digamos, donde se problematice la situación de enseñanza-aprendizaje, ayuda a que permanentemente el docente esté revisando su quehacer, ¿sí? El cómo enseña, qué necesidades presentan sus alumnos y no tanto, los estudiantes, mejor dicho, y no tanto esta cuestión de que muchas veces ocurre en querer repetir experiencias o planificaciones o propuestas a todos por igual, ¿sí? Cuando en realidad la importancia de que una clase, un nuevo curso, un nuevo año se configura a partir de las características particulares que tiene ese grupo clase, ¿sí? Y qué necesidades presenta ese grupo clase. Por ahí hay cuestiones o actividades del docente que se naturaliza, digamos, como una cuestión rutinaria o como rituales, digamos, que permanentemente se hacen, ¿sí? El diagnóstico, la planificación y la propuesta, digamos, la bajada al aula. Y muchas veces no hay como una especie de reflexión, si se quiere, en estos pasos, ¿sí? Entonces se hace mecánicamente y mecánicamente, digamos, se espera también resultados y a veces el chico no responde a esos condicionamientos, ¿sí? Son condiciones en las que, digamos, la institución practica su modalidad de enseñante que a veces no resultan a todos los alumnos. Y ahí se produce el fracaso escolar, que aparece como un problema de aprendizaje porque los niños son los que no aprenden, pero que está producido justamente por la imposibilidad de la institución de reconocer cuáles son los pasos, los lugares, los momentos en los que están estos sujetos en situación de aprendizaje. No puede reconocer esos obstáculos, esas barreras, ¿no es cierto?, que existen en el ámbito de lo institucional. O sea, siempre decimos, se diagnostica, si se quiere, como problema de aprendizaje y en realidad es una situación de fracaso escolar, ¿sí? Y después, bueno, nosotros vamos a ver en otro material la diferencia que hay entre el problema de aprendizaje y fracaso escolar. Entonces, hay situaciones que son de fracaso escolar y que se le otorgan o se le atribuyen al niño y no es así, ¿sí? Por eso es importante mirar hacia el interior de las instituciones escolares, hacia el interior del aula, hacia el interior de la tarea docente, institución, un conjunto, ¿no es cierto? No es solamente de un docente. El conjunto institucional, la organización. Bien. ¿Puedo dejar de compartir? Ya les vamos a compartir, si no creo que no les compartí, le hice algunos arreglitos, así que les voy a compartir después que termine la clase, ¿saben? En el grupo, y ver el tema del Drive que... Para subir a la plataforma. Para subir a la plataforma. Bien. ¿Quién estaba haciendo ese trabajo, chicos? De subir subir al Drive. ¿Cómo se...? Yo aprendí, ahora aprendí. Bien, Norma. Aprendí. Bien, sí. Buenísimo. ¿Cómo hacen los chicos? Experimentando, explorando, me explicaron una sola vez y no lo podía hacer hasta que dije yo, bueno, me tengo que meter. ¿Y salió? Y salió.
Bien. Ya lo subís. Ensayo y error, ¿vieron que hay que equivocarse? Hicimos no sé cuántos cursos, claro, pero no nos enseñaron nunca cómo subir al Drive. Y como vamos aprendiendo, profe, siempre hasta el final de nuestros días. ¿Qué me posibilitó eso? Autonomía, chicos, ¿vieron? Autonomía. Si no teníamos una dependencia. Bien, Bien, tenemos otro material para trabajar, no queremos atosigarlos, pero nos gustaría que cuando trabajen en los grupos puedan hacer la lectura de la guía. Seguramente ustedes ya lo habrán hecho, más de un grupo lo habrá hecho, pero revisen la guía, vayan estableciendo las relaciones, vayan viendo con el material que ya trabajamos, para que después que trabajemos las dimensiones del aprendizaje, que es el último material que nos queda de Alicia Fernández, podamos hacer esta integración a través de una situación, de una casuística, podamos hacer la integración de todos los temas. Ese va a ser el único trabajo que van a tener que entregar de esta unidad 1, como integración, que seguramente va a ser, no se llama, el primer parcial, puede ser. Pero no queremos que lo tomen, que se asusten, que ¡ay, va a tomar el parcial! ¿Cuándo? No queremos eso. Queremos que ustedes vayan entendiendo que los procesos de aprendizaje son estos. Y que en los procesos de aprendizaje hay un momento donde tenemos que hacer un alto para poder revisar y poder ver, esto nos faltó, esto no pude, qué bueno, esto lo entendí. Como grupo y como estudiante individual, ¿no? Como estudiante, como proceso, como hizo Norma, que aprendió. Un susto menos, dice Tanila. Tenemos el material que queremos compartirlo también. Tiene la guía de lectura de Pruso de Dipego. Y tenemos el material teórico de Alicia Stolkiner. Ese lo quise subir, no sé si lo pasé al grupo, sí, lo pasamos al grupo. Creo que lo pasó, sí, está. ¿Y las palabras, profe? Los gestos y las palabras. Palabras y los gestos, sí. Porque la casuística que vamos a trabajar para integrar todos los temas de la unidad 1 tiene todos estos componentes. Todo esto que estamos viendo lo van a ver en esa casuística. ¿Y qué es una casuística? ¿Saben ustedes qué es? Ay, perdonen, pero estoy con la garganta muy... No, profe. ¿No? ¿No saben qué es una casuística? Una definición exacta no, y es sí, pero no quiero arriesgar. ¿Por qué? Arriesga, dale, me gusta. Dale, Raquel. No, profe, por eso le digo, no la conozco. Idea sí, porque escuché, pero no quiero... ¿Qué escuchaste? A ver. ¿Qué entendiste que es una casuística? ¿Qué te parece que es una casuística? ¿O qué les parece a los demás también? ¿O qué les parece? Sí. Los chicos que están, algunos que las veo en técnica ya más o menos saben, pero... ¿Pueden ser diversos casos particulares que se dan en una materia, profe? Puede ser, podría ser. Un caso, un proceso de un sujeto, obviamente. Sí. Para mí sería más como el análisis en conjunto de todos los casos que se plantean. Como que de ese análisis en conjunto sale algo, como una teoría, cosas así, algo fijo, que después nos sirve para otros casos. Bien. Puede ser. Muy buena lectura de eso, Patricia. Sí, tiene que ver con eso, con una situación, con una descripción de una situación, de los personajes de esa situación, de los aconteceres dentro de esa situación, con ingredientes que es lo que que es con lo que nos encontramos en la vida. Qué sé yo,
Si nosotros pensamos... Lo puede asociar a la psicología, profe. A ver, ¿qué asociaste con la psicología? A ver. Cuando estudiábamos, por ejemplo, casos de... ¿Cómo explicarles? Me está faltando un poco de terminología. Casos difíciles casos difíciles de hacer coincidir con ciertas pautas o ciertas reglas. Por ejemplo, con algo moral, algo de conciencia, algo por el estilo, profe. Como ejemplo. Sí. Sí. Pero fíjense que en una casuística aparecen todos estos ingredientes que ustedes dijeron, planteados, en este caso, como un relato, donde... Como una experiencia. Como una experiencia, y nosotros vamos a tener que entender desde los fundamentos teóricos, que es el trabajo que van a hacer cuando se reciban. En el proceso, obviamente, lo van a ir aprendiendo y lo van a ir ensayando. Pero cuando ustedes se reciban, le van a decir, no, en la institución del barrio Eva Perón, resulta que vino un sujeto con hago novela, con un arma blanca, y entonces nosotros que estábamos por tomar el examen nos vimos, nos vimos limitados, relatos de situaciones que se van dando y que son tomados en esta casuística como para poder interpretarla, entenderla desde los aportes teóricos. Entonces, en esta casuística... Establecer esas relaciones. Vamos, claro, justamente ver qué relación tiene con, qué sé yo, el funcionamiento de grupo, qué relación podemos establecer con las vivencias infantiles del sujeto que vino con un arma, qué podemos entender del grupo que no pudo seguir, supónganse, después que se solucionó todo el tema, no pudo seguir trabajando lo que estaba trabajando. Poder entender desde los marcos teóricos, en este caso que nosotros le fuimos aportando a lo largo de la unidad 1, y en el caso cuando se reciban, con los aportes que van a recibir en toda su formación. Así que todos los aportes a nivel de, relaciones, producción intelectual, digamos, producción teórica, producción, ideas, experiencias, razonamientos, claro, en relación a un caso particular, para la integración de experiencias, como le digo, teoría. Hay una integración. No, Wilfredo está hablando, pero no se te escucha, ¿eh? Me parece que no está hablando con nosotros. No está hablando con nosotros, Wilfredo no tiene prendido el audio. Perdón. Decía Raquel, teología moral encontré que trata sobre los casos difíciles de conductas, casos particulares de varios hechos difíciles. Claro, ahí aparecen distintas casuísticas, distintos casos que son mirados con algún hilo conductor, como decía en teología moral, por ejemplo, cuál es el hilo conductor, qué es lo que atraviesa, qué tienen en común estas distintas situaciones que aparecen elaboradas como una casuística también. ¿Cuál sería la causalidad que hace que suceda? Sería, ¿no es cierto? La causa. No, porque nunca vamos a hablar de una sola causa. No vamos a hablar más bien de, podría ser de hilos conductores más que de hilos conductores en el análisis de una situación o de varias situaciones. En este caso va a ser la teoría que trabajamos en la unidad 1 y la que ustedes ya traen. ¿Sí? Esa integración para la lectura, para la comprensión de una determinada casuística, de esto que me están exponiendo. ¿Desde dónde lo voy a entender? Desde el aporte de Bouzas, desde el aporte de Alicia Fernández, desde lo que plantea Cruzo del Pego. ¿Quién me da luz
qué material, qué postura teórica me da luz para poder entender esto que se plantea en la casuística. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en relación al material de Alicia Stolkiner, me interesa por ahí a ver si pueden, ¿por qué la importancia de trabajar en nuestra profesión las palabras y los gestos? Si bien ese es un título, digamos, es muy significativo el texto también. Las palabras y los gestos. Yo leí un poco el material y creo que es muy importante porque es necesario muchas veces que algo sea enunciado a través de un gesto, porque había diferentes diferenciaciones. Había una diferenciación entre lo que es el gesto y el silencio. Cuando uno decía renuncia definitivamente a la palabra, adquiere una potencia mayor con un enunciado un poquito más significativo. Después hablaba del gesto y la palabra. Bueno, como le dije, es necesario que algo sea enunciado en gesto. ¿Por qué? Porque se reemplaza por el acto. Y por ejemplo, hablaba de reconocimiento, de amor, a través de una mirada. Hablaba del ejemplo del chico con su abuelo, creo que era, que miraban el atardecer. No hablaban, pero se reconocía lo que era gesto, amor, algo muy significativo para ellos. No hablaban, pero se comunicaban, digamos. Claro, y sin palabras comunicar lo que sentía cada uno con respecto a esa situación. Sin palabras, pero este gesto de mirarse, o a veces el gesto de poner la mano en el hombro de alguien, o de tocarle la cabeza, eso es lo que yo más siento de la pandemia, que habíamos aprendido justamente a darnos un abrazo, a ponernos la mano en el hombro, a darnos un apretón de manos como una señal de que te estoy acompañando, te entiendo. Lo perdimos con la pandemia, o sea, no totalmente, pero había costado tanto lograr ese encuentro, también a partir de los gestos, más que de la palabra, que la verdad que yo les digo lamenté mucho porque en los encuentros en consultorio y supongo que en las aulas, bueno, a nosotros nos pasó de no poder recorrer el salón, de poder conectarnos con cada uno de los grupos, poder conocerlos también más allá de esto que es teórico y que es de contenido, que es de conocimiento, poder conocerlos también en sus vivencias, que eso se daba en el trabajo entre los grupos, se daba mucho, pero poder seguir dándole valor a ese gesto, poder darle valor a ese silencio. En el texto, que fue lo que tomó el compañero que estaba hablando, Sergio, me parece, como para que puedan ubicarse y puedan hacer una lectura, digamos, más, como más contenida. Hay párrafos que están en negrita. Es de lectura fácil, son 2 hojas muy, muy potentes, ¿no es cierto? Pero estas frases que aparecen, estos párrafos que aparecen en negrita, son los hitos que tenemos que tener en cuenta en el análisis del texto. El gesto es un acto. ¿Qué es el gesto? Es un acto cargado de sentido, acto productor de sentido. Y después eso viene a explicar el relato del caso. Acá fíjense cómo le da un marco teórico. Cuando lean el texto o los que leyeron van a ver un marco teórico al relato de una situación, de un caso, de una escena, ¿sí? La renuncia de alguna manera a través de, bueno, en el ejemplo es contundente, digamos, cómo el gesto de alguna manera cobra, digamos, sentido frente a un acto, a una determinada situación, ¿sí? Por eso dice que es digamos, el gesto no es algo que esté por estar, digamos, le tenemos que dar otro valor
y le tenemos que dar otra significación, digamos, desde justamente de nuestro rol también, porque justamente el gesto es un acto que tiene sentido, que nos dice algo, ¿sí? Que nos viene a decir algo. Que también tiene hay que ver con la comunicación permanente. Por ejemplo, en el relato de la persona que es portador de VIH, ahí él se da cuenta que el gesto vale más que la palabra, porque él busca una aceptación a través del contacto de la piel, por eso le besaba a sus psicólogos, a sus terapeutas.